ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur. Recetas malditas que apagan. Bueno, acá estamos con el equipo. Tomás Luquín, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, conductor? José Nathanson. Sergio, ¿cómo va? Agustín Datelis. ¿Cómo andás? Viñeski, conducción, ¿bien? Sí, ahí está, la vamos llevando. Y sería muy interesante que hablemos sobre una serie de ítems que tienen que ver con las políticas del Estado y lo que significa cada vez que alguien pone el voto en todos los rubros que implican a la economía. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar, o me gustaría que hablemos, de la industria y el voto que uno pone para la industria. Muy bien. Ahí va. Bien. ¿Qué tenemos para decir de eso, yo? Alcanza con salir a la calle de cualquier ciudad grande del país para darse cuenta de que hay muchísimos más autos hoy que hace 12 años. Por eso nos sorprende enterarse de que de 169.000 autos por año en 2003, la industria automotriz nacional pasó a producir 791.000 unidades el año 2013. Los números son parecidos en otros rubros que también podemos constatar con solo mirar a nuestro alrededor. Electrodomésticos, línea blanca y otros que no se hacen ver tanto, también lograron ingresar a la rueda de reindustrialización impulsada por el Poder Ejecutivo. Es el caso de los anteojos. Después del desastre que hemos tenido en la década de los 90, es una industria que se ha refundado y está realmente dando sus primeros pasos. En la década del 70 había un total de 250 fábricas. En los 90 el número se redujo a 112 y para 2001 tan solo funcionaban 10. En la actualidad el número de empresas se encuentra en 34 y el sector continúa creciendo. Una medida concreta que benefició al sector particularmente fueron medidas contra prácticas de dumping que se venían dando. Lo que es ayuda directa a la industria, bueno, toda la parte crediticia, eso sí, el tema de compra de maquinaria fue fundamental, porque si no acceder a cierta maquinaria es muy complicado. Te tenés que fondear de que una empresa pyme, una empresa mediana, es prácticamente imposible. Entre 2002 y 2014, la productividad industrial se expandió en un 73%, consecuencia de las inversiones que acompañaron el crecimiento, con una cuestión estratégica también central, la sustitución de importaciones que permitió reducir la participación de los bienes de consumo importados. La industria del juguete siempre digo quedó devastada. Nosotros perdimos 160 fábricas en el proceso de la década del 90 y obviamente llegó a tener ni el 5% del mercado. Terminamos la década del 90 con 400 operarios. Imagínense lo que es eso. Hoy tenemos 5.000 en forma directa y casi 8.000 entre forma directa e indirecta. Hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos 12, 13 años. ¿Por qué? Porque hemos capacitado a nuestros empleados, hemos capacitado no solamente a lo que es la parte operativa de la fábrica, sino también al diseño. Hemos incorporado diseñadores industriales, ingenieros en nuestras plantas y además con matricería propia. Transclor es una empresa química argentina compuesta 100% por capitales nacionales. Produce más de 100.000 toneladas al año de soda cáustica y otros productos que se destinan al mercado local y la exportación. Creo que la industria es una de las patas de la economía nacional que hay que sostener. Soy un ferviente defensor de la industria argentina. Esperemos que el modelo no cambie. Yo soy un fiel defensor de esta política que nos ha dado tanto resultado, por lo menos a mí, llegar hasta acá y facilitar las inversiones vía crédito, vía entender la industria, vía defender la industria nacional. Esa es la base. Si nosotros, creo que sin años de desinversión y lo que hemos hecho ahora estos 10 años, lo tiramos al piso con otras políticas, creo que no es el camino. Desde 2013, la fuerte recuperación de la rentabilidad de las empresas industriales que cotizan en bolsa llevó la rentabilidad neta a los niveles de 2011 y a la operativa aún más arriba. El caso de Siam es paradigmático. En los 60 producía heladeras, motos y autos y era la fábrica metalmecánica más grande de América Latina. Antes de desaparecer por las políticas económicas de los 80 y los 90, los trabajadores la convirtieron en cooperativa. Y hoy, tras una inversión de $34 millones entre 2013 y 2014, de producir 548 heladeras por mes en 2013, pasó a 8.000 mensuales en abril de 2015. La política macroeconómica actual de favorecer la industria es algo que ha hecho, es beneficioso y que permite cosas como esta, como el resurgimiento de Siam, y el resurgimiento con un potencial enorme y con una idea de volver a ponerla en un lugar parecido al que tenía anteriormente.
El 60% de los insumos que utiliza son de origen nacional y, lo que es más importante, pasó de emplear 12 personas a tener 260 puestos directos y 90 indirectos. Creemos que un país sin industria es un país que difícilmente sea viable. Para algunos, proteccionismo es mala palabra. Es, según dicen, la herramienta a través de la cual se profundiza lo que denominan el aislamiento del mundo. Lo que no dicen es que el proteccionismo es la forma que tienen los países centrales de imponer sus productos en aquellas economías periféricas que no protegen su propia producción. Los países que integran el mundo comercialmente hablando tienen alrededor de 35.000 medidas comerciales. Estados Unidos lidera ese ranking con 4.000 y pico de medidas y ocupa el primer puesto. Argentina creo que con suerte llega a las 600 y pico de medidas. La Argentina sabe de aperturas de mercado y sabe también de sus resultados. El proceso de liberalización del comercio exterior, que se inició durante la dictadura militar y se profundizó en los 90, tuvo consecuencias excelentes para unos pocos y pésimas para todos los demás. Bueno, sin ir más lejos, la década del 90, la apertura comercial que hubo, digamos, en la década del 90 fue nefasta para el sector. Se perdieron alrededor de 250.000 puestos de trabajo para llegar a la crisis del año 2001-2002, donde prácticamente el sector trabajaba al 40% de su capacidad instalada. Proteger es una organización creada en el año 2003 ante la necesidad de reunir a todos los sectores de la cadena de valor de la agroindustria textil y de indumentaria para elevar a las autoridades nacionales propuestas de políticas industriales. La realidad que desde el año 2003 hasta la fecha el sector creció un 160%. Crecieron nuevas empresas. Hay un total del 2003 hasta parte de 220.000 pymes nuevas. En el sector de la marroquinería yo te contaba que teníamos 60 socios y estamos en el orden de los 300. No tenemos una posición anti-importadora. Simplemente queríamos, y hoy hemos logrado equilibrar el mercado, que el 50% del mercado mínimamente fuera de fabricantes nacionales. El año, por ejemplo, de calzado 2003 se consumían 36 millones de pares de zapatos en la Argentina, del cual el 80% era importado y el 20% nacional. En la actualidad, para que hablemos de este proceso, en la actualidad estamos en el orden de los 120 millones de pares de consumo, el 80% nacional y el 20% importado. En el país existen unas 20.000 empresas textiles, en su mayoría pymes, que dan trabajo a 425.000 personas y exportan el 17% de su producción a más de 120 países. Los países extranjeros y los importadores, que les encantaría importar lo que fuera para vender a ese mercado de consumo, hacen presión sobre los gobiernos y los funcionarios de turno para tratar de abrir la economía. Ahora, la lógica dice que si no existen estas ramas como la textil, como la metalmecánica, como el calzado, como la marroquinería, no existiría, digamos, obreros contratados con poder de compra. Nuestro sector y todo lo que se llaman los sectores sensibles, el textil, la marroquinería, el calzado, necesitan de este tipo de medidas de administración del comercio exterior para su crecimiento. Por eso yo creo que hoy las cámaras, los empresarios, hay temas que no pueden discutir, que es este tema, que es la administración del comercio exterior. Muy buen informe de Agustín Datelis. No puedo con mi vicio de historiador. Me acuerdo durante la Revolución Francesa un monje que dijo que entre el fuerte y el débil la libertad de mercado es encadenar al débil. Tal cual. ¿Cómo la ve Datelis? Muy bien el monje, ¿eh? Sí. No, la verdad, el informe sí, muy completo, porque lo que vimos primero son testimonios en primera persona de diferentes actores de sectores de la industria contando su propia experiencia de estos últimos años. Una experiencia que tiene que ver, primero, con una economía que desde lo macroeconómico generó una situación de crecimiento, de estímulo de la demanda, que fue impulsando la inversión al final del camino, fue generando un mercado interno más sólido, fue generando mayor valor agregado y avanzando en ese sentido en términos de industrialización, y ahí lo vimos en diferentes sectores. El tema es, ahí vimos también integración, ¿sí? Algunos sectores hablaban, por ejemplo, en el caso de Siam, decían un porcentaje muy alto, de 60% de los componentes son de origen nacional. El tema es que
tanto en integración, tanto en avanzar en términos de mayor industrialización, mayor valor agregado, resta todavía mucho por hacer. El camino que se avanzó, y lo veíamos ahí en los testimonios, es muy importante, muy fuerte, y resta mucho por avanzar todavía. Lo que tenemos ahora de cara a la elección que tenemos adelante es cuál es el camino que se tiene que seguir. Y ahí al final del informe se hablaba, por ejemplo, de administración del comercio, de proteccionismo, de cómo para que muchos de estos sectores crezcan y florezcan y puedan desarrollarse, necesitan un rol del Estado que administre el comercio, que los proteja frente a el aluvión de importaciones que podría generarse en algún sentido si uno abre indiscriminadamente los mercados. Bueno, en ese tipo de puntos, hoy estamos frente a dos alternativas bien separadas, digamos, ¿no? Desde un lado, uno escucha hablar a economistas de lo que conforman el espacio de Cambiemos hoy por hoy, y la apertura de los mercados está planteada, digamos, incluso como posibilidad de que actúe como disciplinador de los precios internos, según ciertas teorías. Del otro lado, hay una postura del candidato Scioli y el Frente para la Victoria más vinculada a la industria, al rol del Estado estimulando la industria, la desconcentración, el fomento de las pymes, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar es, primero, analizar estas cosas, estos informes, por eso son interesantes, para mostrar lo que ocurrió en el último tiempo, y a partir de ahí, cuál es el camino que decidimos para seguir avanzando en ese sentido. Claro, si vamos a la apertura de los mercados, la industria lo va a sufrir y mucho. Claro, la experiencia reciente nos muestra, digamos, cómo el proceso de industrialización mejora las posibilidades de desarrollo. Y la experiencia histórica nos muestra cómo los países que se desarrollaron a lo largo del siglo XX y antes inclusive también, tuvieron al Estado como un agente fundamental de la promoción y regulación. Y en materia de regulación hay algo que muchas veces que en esta campaña se dejó de lado, que es el rol de la regulación del sector financiero para que preste efectivamente, para que sea forzado a prestar, como ha sido en muchos procesos históricos de desarrollo en Italia, en Alemania, en Inglaterra, forzado a prestar para la inversión productiva. Eso es algo que no se puede abandonar si uno piensa que la inversión y la expansión de la industria tiene que seguir siendo el bastión del desarrollo, el eje del desarrollo a partir del mercado interno. Y contrasta eso con los procesos de fusiones y adquisiciones, de inversión extranjera directa, que solamente terminan siendo en una transferencia de la propiedad de las firmas, y que también es como lo que se escucha que empiezan a promover algunos en el espacio Pro Cambiemos, y también inclusive desde el sciolismo, pero también, como decía Agustín, promoviendo cierta industrialización y protección e impulsando el desarrollo soberano. ¿Y cómo la ve José? No, ahí por ahí lo que me parece que se puede agregar a lo que están diciendo Agustín y Tomás es que uno en Argentina ha naturalizado la idea de que haya una industria nacional que con todos sus problemas y pese a todos los inconvenientes y desafíos que enfrenta sobrevive. Pero es una rareza en la región la industria nacional, digamos. Si uno repasa el mapa de América Latina, salvo México y Brasil, que son dos países que tienen, sobre todo Brasil, México habría que verlo, digamos, pero son los dos países que tienen un parque industrial más o menos importante. Argentina es el tercero. Si uno mira Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, etcétera, todo Centroamérica, son países que directamente no tienen casi industria nacional, no tienen industria petroquímica, metalmecánica, siderúrgica, farmacéutica, de alta tecnología. Tienen, en algunos casos, tampoco tienen industria de bienes de consumo, textil, de electrodomésticos, línea blanca, todo eso. Entonces, quiero decir, es algo que Argentina ha ido construyendo a lo largo del tiempo muy dificultosamente, que retrocedió en los 90, que sufrió un proceso de desmantelamiento fuerte en los 90 y que en los últimos años ha vuelto a crecer y a ampliarse. El 20% más o menos de la participación del PBI está representado por la industria, es decir, de 100 pesos que se producen en la Argentina, 20% están expresados por la industria. Es un porcentaje alto para los estándares latinoamericanos y es algo que es raro de ver en la región, digamos, y que por eso me parece que es algo que también hay que cuidar, porque la industria es empleo formal, es empleo bueno, empleo de calidad, la industria es sindicatos, la industria es mercado interno, la industria es que la gente tenga plata para comprar cosas, la industria es todo eso. Con el campo y los servicios no alcanza. Tal vez un país de 5 millones de habitantes o de 10 millones de habitantes puede, con un poco de servicios y con alguna industria vinculada a la materia prima, Chile, por ejemplo, puede más o menos arreglársela. Un país de 40 millones de habitantes como este no alcanza con campo y servicios. Necesitas industria, si no hay una parte que queda fuera. Así es. La industria no es algo naturalmente dado en la Argentina, son decisiones políticas. Ahora vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a poner un voto por la inclusión social.